Bueno, mira, justamente nosotros estamos trabajando en una sección que va a tratar sobre la vulneración de derechos en las infancias o niñeces. Hoy ya no hablamos ni de menores y a veces tampoco de infancias, porque nuestros niñas, niños, niñes tienen derechos también, entonces hablamos a veces de niñeces. Uh-huh. Así que para nosotros, según lo que vemos, y también estamos haciendo un nuevo indicador familiar de acceso a derechos, que nuestros próximos resultados estarán a mediados de septiembre, pero ya empezamos a ver algún tipo de vulneración de derechos, y cuando hablamos de vulneración o sectores vulnerables, me gustaría también decir que no hablamos solo de pobreza, porque la vulnerabilidad puede ser externa o interna, y cuando hablamos de externa hablamos de justamente externalidades, ya sea porque las familias no acceden a un mercado laboral registrado, hay recortes de los programas de protección social, hay inseguridad ciudadana, deterioro ambiental, o también, un clima social de vulneración en determinados sectores. Uh-huh. En particular, lo que nosotros vimos, y según algunos entrecruces de datos, por ejemplo, es que si bien el INDEC estuvo marcando que en el segundo semestre del 2021 bajó la línea de pobreza en comparación a la época de pandemia, que estábamos hablando de un 40%, tenemos hoy, según el INDEC, 10 millones de personas que están bajo la línea de pobreza, uh-huh. Y de esos 10 millones, el 51% son niñas, niños en situación de pobreza, y de ese 51%, 12% indigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más o menos, podemos decir, más de 5 cada 10 niños, niñas son pobres, no acceden a la canasta básica total, y de ese porcentaje, unos 12% no acceden ni siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos, y por ende a tener una alimentación saludable. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico adherimos a la Convención sobre Derechos del Niño, donde específicamente dice que el derecho a la alimentación es un derecho de los niños, niñas, y que tiene que el Estado ayudar a estas familias que no pueden acceder a completar esos derechos, en este caso a la alimentación. Noelia, una pregunta, sí. Digamos, estos niños que están en esta situación necesariamente deben ser asistidos por el Estado, ¿verdad? En muchos casos sí. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires observamos el caso de vulneración de derechos de una niña de 11 años que falleció lamentablemente. Todavía no se sabe si fue efectivamente un cuadro de desnutrición u otro tipo de patología, por eso no nos animamos a decirlo de esa forma, pero efectivamente era una niña en situación donde su familia estaba en situación de vulneración, y ya se habían reclamado viandas desde la escuela hipercalóricas, por ejemplo. Entonces, ese es un caso que puso en debate también nuevamente cuál es la situación de nuestros pequeños en Argentina. Uh-huh. Es más, no tenemos que olvidarnos que hace pocos meses, en noviembre del año pasado, salió una ley específica de alimentación saludable, uh-huh. donde justamente dice el derecho a la salud y a la alimentación, y el Estado debe promover esa adecuada alimentación para evitar la malnutrición. ¿Y lo está haciendo el Estado? Ahí ese es el tema, hay un gran déficit en las políticas públicas destinadas a eso le quiero preguntar, Noelia. ¿Usted cree que es un problema de falta de presupuesto o un problema de ineficiencia en el manejo del presupuesto? Y seguramente estamos hablando, sí, como vos decís, en ineficiencias, básicamente porque no es una situación coyuntural la malnutrición, por lo que nosotros estuvimos observando en nuestro indicador barrial de situación nutricional, por ejemplo, ya no es una cosa coyuntural que fue solamente de la crisis de pandemia, sino que es un proceso crónico y estructural en Argentina hoy la malnutrición, que sin duda tiene vinculación con los altos niveles de pobreza e indigencia, sin duda alguna.
Uh-huh. Ahora, no se está ocupando el Estado de estos derechos vulnerados en los niños, y más allá de estos números que parecen fríos... O se están mal ocupando, ¿no? Porque puede a ser. veces decimos, las normas están, las políticas públicas aparentemente están... No se ejecutan. Pero, mira, cuando nosotros nos pasa en los comedores, pero nos pasa en los comedores o merenderos cuando ya hacemos los relevamientos y con los compañeros que trabajamos en cada uno de los comedores y merenderos del país, solamente acceden, por ejemplo, a un programa con desde los estados provinciales o el Estado Nacional le dan solamente harina, fideos, claro. A veces arroz y a veces solo, por ejemplo, partidas de latas de pera. ¿Qué hacemos con las latas de pera de los merenderos? Está bien, uno debe hacer un buen postre, pero una sola vez un buen postre después. Claro. Solo con latas, ¿qué hacemos? O solo con harina, no se puede hacer una alimentación saludable en un merendero o en un comedor barrial, ¿no? A eso iba, Noelia, que más allá de los porcentajes y de los números, que parece ser un dato frío, la consecuencia de tener niños malnutridos ahora la vamos a comenzar a ver también, digamos, en un futuro no muy lejano, con esta problemática que presentan muchos de ellos, lo dicen psicopedagogos y demás, ¿no? Además de nutricionistas, la falta de concentración, el déficit cognitivo, un montón de cuestiones la deserción escolar. Claro, que están relacionadas directamente con estos números fríos, ¿no? Lamentablemente. Mira, nuestro indicador barrial, justamente con esto que decís de las niñeces, y hablando de malnutrición, por ejemplo, tenemos entre los niños de 2 a 18 años una malnutrición de un 42%. La mayoría es por exceso de peso o sobrepeso, y esto tiene que ver con cómo es la alimentación, con un exceso de azúcares, de harinas, por ejemplo, y poco acceso a productos frescos, verduras, carnes. Es más, el dato más preocupante se da entre nuestros pequeños de 6 a 10 años, donde la malnutrición es de un 49%. Claro, 49%. Ahora, eso se asocia a niveles de desnutrición. Ya se están viendo alertas de... No necesariamente por el momento. Por eso, yo antes de dar un dato, nosotros estamos construyendo este nuevo indicador y va a salir ahora en septiembre, pero antes de arriesgarme a decir efectivamente que se están viendo procesos, esperaría un poquito más. Estamos realizando este relevamiento y ahí sí vamos a poder decir cuáles son efectivamente los datos de malnutrición por desnutrición actuales, ¿no? Luego de la pandemia. Bueno, ¿usted no tiene como la impresión que en estas temáticas estamos, digamos, excedidos en programas? Hay programas de todo tipo, de todos los colores, de todos los tamaños. ¿Esto es perjudicial o se debería replantear la política y unificar programas, achicar para identificar más claramente los problemas y que no se dispersen los recursos? Mira, el problema, como le decía recién a tu compañera, no está en los programas, sino está en cómo se implementan o cómo se ejecutan, quiénes están a cargo de la ejecución de esos programas, si conocen los barrios o patean las ciudades más empobrecidas de nuestro país o no. Entonces muchas veces quienes están a cargo de esos programas tienen una gran ignorancia de lo que pasa en el territorio. Entonces, obviamente que si ignoran lo que pasa en el territorio, por supuesto que la política pública, sea el programa que sea, por más buen intencionado, no va a ser eficiente, no va a llegar como debería llegar. Bueno, entonces se pierde plata, no se resuelven los problemas y se pasa la vida y seguimos discutiendo las mismas cosas. ¿No tiene usted la misma sensación? Claro, es que el problema está en cómo se lleva a cabo, quiénes están dirigiendo esa política pública, ese programa social de protección de derechos. Y ya te digo, mucha gente que está a cargo desconoce la situación o no está capacitada, y entonces no se lleva a cabo y se hacen compras ineficientes, o se reparten en algún lugar que no se necesita y en el lugar que se necesita no se da. En concreto, entonces hay un problema con eso y nuestro país es muy grande y necesitamos gente capacitada. Porque además la política tiene la maña o digamos el defecto, si usted quiere, o
o lo que sea, o es que claro, no, es que, digamos, designa a los militantes, supongamos un ejemplo, que son 3 puntos de calificación para una tarea que requiere de una idoneidad, 8, 9, 10 puntos. Entonces el resultado es 3 puntos en vez de 9 o 10. Este es un defecto, es una deformación de la política que le está haciendo mucho daño al país. Porque usted misma dice que hace falta profesionales. En la militancia, hay militancia territorial que conoce los barrios tranquilamente. El problema es que quienes están en esos cargos ni siquiera son las personas que están en el territorio.